¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga en Cristo y María. Dios los bendiga en Cristo y María. Bueno, pues estábamos viendo por acá un errorcito de generador de caracteres, pues ya lo corregimos. Estamos en la asignatura 4, Sagradas Escrituras, audio número 4. Estamos profundizando en los protocanónicos y los deuterocanónicos, ¿verdad? Hay que profundizar allí. Muchos me dijeron, Fray, vamos a profundizar. ¿Cómo no? No hay problema, yo no tengo problema. Si mientras yo pueda ayudarlo, ayudamos ahí. Entonces, bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, ponnos bajo el amparo de la Santísima Virgen y de San Jerónimo, para que San Jerónimo nos dé el discernimiento de entender las Sagradas Escrituras. Él, el primero que hizo la traducción de las Sagradas Escrituras, de San Jerónimo. Ora por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿cómo les quedó el ojo con las clases pasadas? ¿Verdad que bien interesante? Tú no sabías que si pasaba un accidente, la gente narraba, después venían los periodistas, y la gente lo que narra es la tradición oral, y los periodistas tienen que recoger la tradición oral y la convierten en noticia y la escriben. Esa es la tradición escrita, que primero ocurre el acontecimiento, la gente viene, lo cuenta, y después esa es la tradición oral, ¿no? O son las tradiciones que tanto critican los evangélicos, la secta, y que después cuando se inventa la escritura o se usa la escritura, la recogen para evitar que se sigan cometiendo errores o se deforme el relato, se escribe allí. Entonces vean ustedes todo ese proceso mediante el cual pasamos para tener la Biblia hoy. Entonces, bueno, Ave María Purísima, sí, vamos. Me pusieron una música por ahí. No, quítame esa música. Déjame. Exacto. Déjame una música de fondo. Exacto, una música de fondo. Exacto. Esa está buena, ¿no? Si quieres, ponemos otra. Ahí está, no, esa es de noticias. Ok, ponme esa. Estamos en vivo. Y entonces ustedes saben cómo son las cosas. Estamos transmitiendo por Radio Católica Internacional Templaria. Bueno, ese fue el resumen de la clase pasada. Yo le había comenzado a ustedes para ver si profundizábamos en los protocanónicos y los deuterocanónicos. Entonces, bueno, tomaron una buena decisión, porque en el ámbito de nuestras asignaturas también tenemos que utilizar la mayéutica, que es una herramienta por excelencia para dar luz, o sea, las preguntas y respuestas. Y el conocimiento a través del diálogo, que son las preguntas y respuestas. Este método a nosotros de la mayéutica nos va a permitir entender por qué nuestras Biblias cristianas católicas tienen 73 libros y no 66, como la de las comunidades protestantes y las sectas evangélicas. Entonces, comenzamos por este diálogo. Voy a hacer un diálogo acá académico sobre la formación del canon del Antiguo Testamento. Por lo menos voy a profundizar en protocanónico y deuterocanónico. Para comenzar, debemos primeramente observar y describir que el término proto significa primero. Primero. ¿De qué viene? Prototipo. Es lo primero. El primer diseño que se hace de algo se le llama proto. ¿Cómo? Prototipo. Eso viene del griego. Ave María Purísima, ¿verdad? Proto. ¿Quién fue Eva? Eva fue la protofémina, la primera mujer, proto. No lo sabían, no lo sabían ustedes. Entonces, proto significa primero. Y deuteros significa segundo. Si vamos al caso de Adán y Eva, Adán fue el primer proto de la humanidad, del ser humano.
Y Eva fue la deutero, que fue la segunda. O sea, en la creación, pues. Entonces estamos claros. Proto, primero. Deutero, segundo. Si ambos grupos de libros son considerados hoy palabra de Dios por la iglesia, ¿por qué crees que se les dio una clasificación que sugiere un orden a una diferencia en el tiempo? Te pregunto, ¿por qué crees que se les dio una clasificación que sugiere un orden o una diferencia en el tiempo? Te voy a dar la respuesta. La respuesta es un fundamento, es fundamental esta respuesta. No es por una diferencia en su valor espiritual, no, sino por el momento en que fueron aceptados universalmente. La iglesia determinó que eran inspirados por Dios. Los protocanónicos son aquellos cuya inspiración nunca fue puesta en duda por nadie en la tradición judeo-cristiana. Los deuterocanónicos, en cambio, tuvieron un periodo de duda o de debate o de discernimiento donde el Espíritu Santo dio luces en algunas, no en todas, sino en algunas comunidades antes de ser admitidos definitivamente en el campo. Ahora, desen cuenta, profundicemos por un momento el origen. El origen es importante. Aquí tenemos que ver la cultura. El pueblo de Israel son, si se quiere, dos grandes centros culturales, o tenía dos grandes centros culturales. Jerusalén, la Palestina, lo que se conoce como Palestina, y Alejandría, Egipto. No estoy hablando del pueblo palestino, cuidado, sino que tenía dos grandes centros allí. Después hablaríamos más adelante sobre lo que es la Palestina y eso. Por lo menos en Alejandría se hablaba griego y se tradujo la Biblia del hebreo al griego. ¿Cuál es esa? La famosa versión de los 70 o Septuaginta, ¿no? Esas son la traducción del hebreo al griego. Ahora, ¿qué importancia crees que tuvo para los apóstoles y los primeros cristianos que los libros del Antiguo Testamento estuvieran en griego, la lengua universal de la época, la lengua del imperio? La respuesta es clara, es clara. Esto fue fundamental para la evangelización. Los apóstoles, ellos usaron, se encuentra la mayoría de estos libros, la versión de los 70, que incluía los 7 libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son? Tobías, Judí, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, más los fragmentos de Esther y de Daniel. Entonces, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cita constantemente esta versión. Entonces, si la iglesia primitiva utilizaba la versión griega que incluía estos 7 libros, ¿por qué entonces en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, se decidió por parte de algunos grupos volver al canon de Palestina, el más corto, y excluir los deuterocanónicos que se utilizó y que los apóstoles utilizaron? Porque los apóstoles utilizaron la versión de los 70. Sí, utilizó la versión de los 70. Y incluyendo los 7 libros, y repito, Tobías, Judí, Primera y Segunda de Macabeos,
Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, y los fragmentos de Esther y de Daniel. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? Entonces, déjeme decirle, esto es importante. O sea, ¿por qué ellos decidieron eso? Por parte de estos grupos y volver al canon de Palestina, el más corto, y excluir los heterocanónicos. Yo le doy la respuesta. Le doy la respuesta. O sea, es una respuesta del magisterio. Mira, se argumentó que solo los libros escritos originalmente en hebreo debían ser considerados canónicos. Sin embargo, la Iglesia en su universalidad, en su catolicidad, o sea, los consideró también dentro, si lo usaron los apóstoles, los consideró, a pesar de que estaban escritos en griego. Entonces nada más los hebreos eran los verdaderos, o sea, reduciendo la Iglesia a un solo terreno. Por eso es que la Iglesia es una, santa, católica, universal, apostólica. Si los apóstoles utilizaron universalmente la versión griega, ¿por qué los protestantes tienen que sacarla? ¿Con qué autoridad? Y ahí viene el error. El error. Ellos argumentaban que originalmente los libros en hebreo debían ser considerados canónicos. Pero sin embargo, la Iglesia, fiel a la tradición oral y a la historia y al uso que los apóstoles hicieron de la Septuaginta, y reafirmó en el Concilio de Trento que esos 7 libros que son tan inspirados como el Génesis o los Salmos. El magisterio defiende que la autoridad para definir el canon reside en la Iglesia asistida por el Espíritu Santo, no solo en la lengua en que fueron escritos. Me estoy explicando, ¿verdad? Y yo quiero aquí finalmente en este audio, en esta clase, mirar y que miremos la Biblia de Jerusalén, ¿no? Si buscas en ella el libro de sabiduría, capítulo 7, versículo 22, vas a encontrar una descripción preciosa de la sabiduría divina. O sea, ¿qué perdería nuestra comprensión de la revelación si quitamos libros como este, que preparaban directamente el concepto del logos o la palabra que San Juan aplica a Jesucristo? Bueno, la respuesta es que perderíamos el puente teológico. Los deuterocanónicos son el eslabón que une la esperanza de los profetas con la llegada de Cristo. Sin ellos, el salto entre el Antiguo y Nuevo Testamento sería abrupto y nos faltarían claves sobre la resurrección de los muertos, la intersección de los santos y la sabiduría de Dios. Qué bello, qué bello. Esto es aquí bellísimo. Bien, aquí culminamos esta tercera parte, ¿no? Porque hemos dado a luz una verdad importante. La integridad de la Biblia depende de la autoridad de la Iglesia que la reconoce. Ahora que sabemos que los libros componen la Biblia completa y cuáles son ellos, debemos entonces preguntarnos cómo leerlos, cómo leer la Biblia. No es lo mismo leer un poema que una ley o una parábola que un relato histórico. Entonces, ¿estás preparado para que iniciemos este quinto video que corresponde a la tercera parte, ¿no? Que la titulamos Hermenéutica y Exégesis, donde vamos a aprender las reglas de interpretación según el magisterio. Bien, entonces prepárate,
para aprender exégesis y hermenéutica. Bien, Dios los bendiga en Cristo y María. Y por ahí les voy a dejar el material escrito, les voy a dejar el audio para que esté más fácil y les voy a dejar la parte visual en YouTube para los que quieran seguirnos en YouTube. Dios nos bendiga en Cristo y María. Aló.